Señor, muchísimas gracias por permitir que estemos aquí todos en esta noche. Señor, no hay circunstancia que escape de tus manos. Tú tienes control absolutamente de todo, Dios. Y esa es nuestra tranquilidad, esa es nuestra confianza. Que, Señor, tú todo lo tienes planeado. Y si así ha de darse esta noche, que podamos quizás nuevamente recordar asuntos que ayer escuchamos, pues Señor, que así sea. Que tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas de una manera particular, única, guiando, Señor, nuestros pensamientos y nuestro corazón y nuestro actuar hacia aquello que tú tienes preparado para nuestras vidas. Desde ya, Señor, nos ponemos en tus manos para que seas tú quien nos guíe en este tiempo, a cada uno de los que estamos aquí. Y de una manera muy sencilla, muy clara, pero a la vez muy relevante, podamos prestar atención a aquello que tú tienes para nosotros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Presta atención a la siguiente parábola moderna. Esto ocurre en una pequeña aldea muy lejana de la ciudad. En esa pequeña aldea vivía un hombre anciano llamado Don José. Don José era conocido en la aldea por algo muy particular. Él guardaba y atesoraba en casa un antiguo reloj de bolsillo. Este reloj había pertenecido a su abuelo, quien se lo pasó a su padre y luego su padre se lo dejó a él. Cada generación cuidó el reloj meticulosamente, entendiendo su valor no solo como un objeto, sino como un legado familiar lleno de recuerdos y de tradiciones. Pero como todo abuelo, este abuelo Don José tenía un nieto. Su nieto se llamaba Miguel, de apenas 10 años. Un día Miguel le preguntó a su abuelo Don José: abuelo, ¿para qué tienes ese reloj contigo? ¿Por qué lo mantienes tan limpio y tan bien cuidado? Don José le explicó que el reloj no era solo un instrumento para medir el tiempo, sino un símbolo de la historia y el esfuerzo de su familia. Le contó historias de su abuelo y de su padre y cómo el reloj los había acompañado en momentos importantes de su vida. Don José le dijo: Miguel, preservar este reloj es como preservar nuestra historia. Cada vez que lo veo, recuerdo las lecciones de la vida y los valores que me enseñaron. Si dejamos de cuidar lo que es importante, esos recuerdos y enseñanza, tarde o temprano, se perderán. Miguel entendió entonces que preservar cosas importantes no se trataba solo de objetos, sino de mantener vivos los recuerdos y las lecciones que esto representa. Desde ese día, cuenta la historia, Miguel ayudaba a su abuelo a cuidar el reloj de bolsillo, consciente de que al hacerlo también cuidaba el legado y la memoria de su familia. Aprendió que preservar lo importante es una manera de honrar y mantener viva la historia que nos conecta con nuestras raíces y nos guía hacia el futuro. Si bien el reloj del abuelo era algo muy valioso que él cuidaba y mantenía siempre bajo 7 llaves por el valor que tenía, hoy todos nosotros quizás no tenemos un reloj de valor, pero sí tenemos algo que es de gran valor y de un valor incalculable. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7, no lo busquen, dice lo siguiente: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿A qué tesoro se refería el apóstol Pablo? ¿A qué tesoro? Hay un tesoro que todos aquí en esta noche tenemos y a lo mejor ni siquiera somos conscientes del valor que tiene ese tesoro. Ese tesoro se llama el Evangelio. Dice Pablo en este pasaje, que no es el pasaje que voy a tocar, que el Evangelio es un tesoro de gran valor que llevamos con nosotros y en nosotros. Vasos de barro.
vasijas frágiles que fácilmente pueden ser quebradas por las circunstancias. Pero a Dios le ha placido darnos este tesoro a cada uno de nosotros, siendo personas imperfectas, frágiles. Somos responsables no de cuidar un reloj, somos responsables de atesorar, de cuidar y de preservar el Evangelio que se nos ha sido encomendado. Una de las cosas que a mí me da gusto de venir acá a la IBC, las veces que he venido, es que siempre encuentro una generación de adolescentes, que imagino que son chicos que están creciendo en la iglesia, pero también me imagino que hay jóvenes y jóvenes adultos que a lo mejor han crecido en las cosas de Dios. Dios te ha dado el privilegio de depositar en ti un tesoro de valor incalculable que es el Evangelio, que tú debes no solamente vivir y cuidar, sino que debes preservarlo. Y de eso yo quiero hablarte el día de hoy. Y mi propósito en esta noche es atreverme a darte un desafío. No solamente a poder creer en el Evangelio, no solamente conocer el Evangelio, no solamente vivir el Evangelio, sino que preservarlo. Y cuando hablo de preservar el Evangelio, lo que te estoy diciendo es que existe la posibilidad de que el Evangelio se pierda. Y tú y yo somos responsables delante de Dios de la preservación de ese mensaje que Cristo nos dejó. Ahora sí vamos al texto bíblico. Vamos a 2 de Timoteo. Ya lo leyeron ayer, lo vamos a leer otra vez esta noche, pero solamente vamos a leer los primeros 7 versos. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Léelo en tu Biblia, sea que la tengas en celular o impresa. Vamos al texto bíblico. Dice así el apóstol Pablo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto, lo que has oído, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Versículo 3, tú pues sufre como buen soldado, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Este es uno de los pasajes más importantes de toda la segunda carta que Pablo escribió a Timoteo. ¿Pero en qué circunstancia la escribió? Porque las palabras de Pablo tienen sentido si es que entendemos cuáles son las circunstancias que Pablo vivía y que Timoteo estaba viviendo. Por lo menos hay 3 cosas que deberíamos mencionar. La primera es persecución, la segunda es falsos profetas y la tercera es muerte. Para que tú puedas entender las circunstancias, lo que había detrás de todo este momento en el cual Pablo está escribiendo y Timoteo está leyendo esta carta. En aquellos años, cuando Pablo escribió esta carta, gobernaba el Imperio Romano, a quien se le conoce como el más cruel de todos los emperadores, Nerón. Nerón tenía una premisa y una prioridad: desaparecer a los cristianos. Ese era el objetivo principal de Nerón. Tanto era así que Nerón agarraba a los cristianos, los ponía en una hoguera vivos, correcto, y luego los levantaba en postes altos para que alumbrasen el camino hacia la ciudad. Eso era una de las cosas que solía hacer Nerón. Dice un comentario de aquella época: los cristianos en la época de Nerón eran torturados, crucificados y algunos quemados vivos, lo que les acabo de decir, y eran usados como antorchas humanas para iluminar los jardines de Nerón por la noche. Yo quiero que te pongas en el lugar de Timoteo por unos instantes. Quizás no es nuestra circunstancia.
A nosotros no nos cuesta en gran parte ser cristianos. Por lo menos no nos cuesta como les costaba a la primera o segunda generación de cristianos. Los cristianos de la primera y segunda generación estaban dispuestos a pagar con sus vidas el hecho de ser seguidores de Jesús. Yo te pregunto en esta noche si tú estás dispuesto a pagar con tu vida el hecho de ser cristiano. Es una pregunta que habría que hacernos. La segunda circunstancia que vivía Pablo y Timoteo no solamente era una circunstancia externa, no solamente había peligro de ser cristianos fuera de la iglesia, porque finalmente este espacio de alguna manera nos protege, nos libra quizás del peligro de afuera. Pero en aquella época, Timoteo no solamente corría peligro fuera de la iglesia, también dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, y tú puedes leer la primera carta a Timoteo y la segunda carta a Timoteo también, en otros pasajes, Pablo hace referencia que dentro de la iglesia habían comenzado a levantarse falsos maestros trayendo falsas doctrinas. Ya tú ves una realidad del evangelio. Lo que hemos visto en esta semana nosotros, o la semana pasada, en esto de la inauguración de las Olimpiadas, esto que muchos han descrito como una burla, una afrenta directa al evangelio, es algo que lo vemos en la historia. El evangelio siempre ha estado bajo ataque. Y en la época de Timoteo y de Pablo no era algo diferente. Los falsos maestros comenzaron a levantarse al interior de la iglesia, trayendo un evangelio diferente, trayendo enseñanzas que no se ceñían a las enseñanzas de Jesús y a las enseñanzas de los apóstoles. Ya tienes dos circunstancias. La primera es la persecución. La segunda son los falsos maestros con las falsas enseñanzas. La tercera es mucho más personal. Mira que estamos yendo desde lo más lejano hacia lo más cercano. La persecución fuera de la iglesia, las falsas doctrinas dentro de la iglesia. Pero cuando Pablo escribe esta segunda carta, Pablo sabe que dentro de poco va a morir. Ya se había dictado la sentencia de su muerte. Ya, vas a morir. Por causa de tu fe, Pablo vas a morir. Solamente Pablo esperaba el día de su muerte, nada más. Ya no había otra opción. Esta segunda carta de Pablo a Timoteo es la última carta que Pablo escribiría en su vida. No habrían más cartas. ¿Tú has escuchado alguna vez o has tenido la oportunidad de escuchar las últimas palabras de uno que está listo o pronto a morir? Quizá muchos de nosotros nunca lo hemos hecho. Pero estas son las últimas palabras de un sentenciado a muerte. Imagínate tú que tú sabes que dentro de poco vas a morir. ¿Qué legado le dejarías a tus seres más queridos? Son tus últimas palabras. Tendrás que escoger bien cada palabra. No hablarías por hablar. Dirías cada cosa pensada, sentida y deseada. La segunda carta de Pablo a Timoteo es una carta que revela sus más profundos pensamientos y anhelos. En esta carta tú vas a conocer lo que ardía en el corazón del apóstol Pablo durante toda su vida y ministerio. Leyendo esta carta tú vas a conocer cuáles eran sus más grandes anhelos y deseos. Por lo tanto, esta carta nos brinda un sinnúmero de asuntos que Timoteo tenía que considerar y que nosotros hoy en día tenemos que tomar muy en serio. Quiere decir que si el mensaje de ayer te impactó y hoy el Señor permite que volvamos a recordar y a tomar ese texto, hay que mirarlo seriamente. No por gusto el Señor nos permite repetir un mismo texto 2 días seguidos. No por gusto. Y por último, lo que Pablo escribe en esta carta nos deja un gran y significativo legado de vida y ministerio. Esto era algo que Timoteo tenía que tomar muy en serio. Eran las últimas palabras que él escucharía
de aquel que fue su mentor, su pastor, su padre espiritual, su guía, su modelo, su ejemplo. Nunca más recibiré una carta de Pablo. ¿Con qué actitud tú crees que Timoteo leyó esta carta? ¿Con qué actitud crees que la leyó? Esa misma actitud es la que creo que el Señor espera que tengamos todos en esta noche, al prestar atención a estas palabras. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Como Timoteo, en base a estas porciones de la segunda carta de Timoteo, ¿cómo Timoteo preservaría el Evangelio? ¿Cómo Timoteo cumpliría con su ministerio? ¿Cómo Timoteo no se desviaría de la verdad, no se apartaría? ¿Cómo? ¿Cuánto le costaría a Timoteo? Primer consejo que Pablo le da, le dice, esfuérzate. Y esto no está en tono de consejo, está en tono de mandamiento, de orden. Esfuérzate. Esto es una orden. Pero no te esfuerces en tus fuerzas. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Seguro ayer lo vieron, pero el término gracia en el texto bíblico quizás nos lleve a pensar en el favor inmerecido de Dios. Es cierto que la gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios, pero la gracia en el contexto que Pablo está usando o está mencionando en esta carta no es favor inmerecido, es poder de Dios. Déjame decirte algo muy concreto. Hay dos maneras en cómo tú puedes vivir la vida cristiana. La primera manera es en tus fuerzas, confiando en lo que tú puedes hacer. Y la otra manera, que es la manera bíblica, es confiando en lo que Dios puede hacer en ti. Son dos formas totalmente diferentes. Y ambas formas son con resultados diferentes. Porque una cosa es vivir la vida cristiana confiando en lo que tú puedes hacer para el Señor. Y otra cosa es vivir la vida cristiana confiando en lo que Dios puede hacer en ti y a través de ti. ¿Cómo obra el poder de Dios? Porque esa es la pregunta, creo, de este versículo clave. ¿Cómo es que el poder de Dios obra en mí y me ayuda para vivir la vida cristiana? ¿Cómo? ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que le faltaba a Timoteo? Hazte la pregunta. Era joven, frágil, inexperto, tenía un sinnúmero de dificultades frente a él, internas y externas. ¿Tú crees que a Timoteo le era fácil vivir la vida cristiana? Le era tan difícil, y quizás, déjame decirte, me atrevo a decir esto, quizás era mucho más difícil para él que lo es para nosotros el día de hoy. A nosotros nadie nos persigue por ser cristianos. O a ti te persiguen. ¿Tu vida está en riesgo? No. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, todo lo que a ti te falte y todo lo que tú necesites para poder vivir la vida cristiana, para ser fiel al evangelio que se te ha transmitido, Dios te lo va a dar. El poder de Dios opera en nosotros, dándonos, brindándonos todo aquello que nos haga falta para poder honrar a Dios con nuestras vidas. ¿Qué te falta? Te pregunto en esta noche, para que seas un fiel discípulo de Cristo. ¿Qué te falta? ¿Te falta convicción? Cristo te puede dar una mayor convicción. ¿Qué te falta? ¿Pasión por su palabra? Él te puede dar pasión por tu palabra, por su palabra. ¿Qué te falta?
Repito, solamente hay dos maneras de vivir la vida cristiana. En tus fuerzas, y la otra es en la fuerza y en el poder que opera en Cristo Jesús. Nada más. Nada más. Vale la pena hacer la pregunta de todas maneras. ¿Estamos viviendo una vida cristiana que a Dios le agrada? Porque la vida cristiana no es para que nos agrade a nosotros. No es que yo me sienta bien con la vida cristiana que estoy viviendo. La vida cristiana es para honrar a nuestro Señor. Es para que su nombre sea glorificado. Es para que Él se agrade de Él. En otros pasajes de las Escrituras, Pablo habla de vivir piadosamente. Vivir piadosamente no es más que simplemente vivir de tal manera que Dios se honre por la manera en cómo vivimos. Es que tu vida y mi vida le rinda homenaje a Dios. Segundo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga. Encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Recuerda el tesoro que Pablo le había dejado a Timoteo. Un tesoro de gran valor incalculable, de un valor difícil de determinar. Es el Evangelio. Sin embargo, Pablo le dice: Timoteo, ese tesoro que se te ha sido encomendado, que lo has recibido de parte mía, no es para que te lo quedes. Como muchas veces hacemos con las cosas de valor. Recibimos algo de valor y lo guardamos. No, es que vale mucho y hay que cuidarlo. Pablo le dice: no, esto es para que tú se lo des a otras personas. El Evangelio es un tesoro de tanto valor que no merece ser guardado. Tiene que ser compartido. Pero compartido no con cualquier persona. Y esto es lo interesante que a mí en lo particular llama mi atención. Pablo le dice: esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dos cualidades que Timoteo debería considerar a la hora de buscar, seleccionar a las personas a quienes él le encargaría este tesoro. Fieles e idóneos. La primera característica tiene que ver con la confiabilidad y la segunda tiene que ver con la competencia. ¿Quién es una persona confiable? Es aquella cuyo carácter es consistente a pesar que las circunstancias cambian. Te lo digo en fácil. Una persona confiable es aquella cuyo carácter nunca cambia. Pueden cambiar las circunstancias, pero siempre se mantendrá siendo la misma persona, íntegra. Esa es una persona confiable. Yo te pregunto en esta noche, ¿eres una persona confiable como para entregarte algo tan preciado como el Evangelio? Evalúate tú. ¿Tu carácter es consistente? ¿O tu carácter se adapta a las circunstancias? Una persona confiable es aquella que nos brinda la garantía que ante cualquier situación actuará de manera íntegra, responsable y honesta. Esto pues que has oído de mí encarga a hombres fieles, confiables, a hombres cuyo carácter sea consistente, a hombres que no cambien, aun cuando las circunstancias cambien. ¿Qué clase de persona eres tú? ¿Eres confiable como para encargarte algo de tanto valor? Yo sé que acá la mayoría no son padres, ¿cierto? Pero imagina que eres papá o que eres mamá y que tienes a tus hijos. Yo tengo 2 hijos, una de casi 17. El lunes cumple 17, todavía tiene 16, estoy que la aguanto todo lo que pueda.
Y el otro de mis hijos tiene 10 años. Si yo tengo que salir con mi esposa, tengan la seguridad que yo voy a hacer todo lo posible por dejárselos a cargo de alguien que me brinde confianza. Porque mis hijos, que están aquí en esta noche arriba, son un tesoro de valor incalculable para mí. No se los voy a dejar a cualquiera. Como estoy seguro que tus padres en algún momento, cuando tú eras pequeño, no estaban dispuestos a dejarte con cualquier persona, porque tú eres un tesoro de valor incalculable para ellos. El Evangelio es un tesoro de muchísimo más valor. Permíteme hacerte una pregunta mucho más directa. ¿Se te ha confiado el Evangelio? ¿Cómo estás cuidando este tesoro? ¿Se te ha confiado? ¿Lo estás cuidando? ¿Lo estás viviendo? Segunda cualidad a quienes Timoteo debería encargar este tesoro es la competencia. Una persona competente es una persona que no solamente tiene habilidades, conocimiento y experiencia, sino que sabe aplicar las habilidades, o sabe aplicar o usar las habilidades, el conocimiento y la experiencia a situaciones prácticas. Esa es una persona competente. Un sinónimo de la palabra competente es la palabra calificado. Calificado. Ahora entiendo por qué Pablo en alguna de sus cartas también a Timoteo y a Tito, él dice que quien debe servir, quien debe asumir liderazgo en la iglesia no debe ser un neófito, un nuevo, uno sin experiencia. Pero ¿de qué te vale la experiencia si no la sabes aplicar a situaciones específicas? A Pablo se le confió el Evangelio. Pablo se lo confió a Timoteo. Timoteo debería confiarlo y transmitirlo a otros, pero no a cualquiera, sino a aquellos que sean confiables y competentes. Te pregunto en esta noche, ¿eres confiable? ¿Eres competente? Tercero, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Si algo tenía que entender Timoteo y recordarlo siempre, que ser cristiano no es nada fácil. Y que ser cristiano significa vivir bajo la posibilidad muy probable de que vayamos a sufrir. De que vayamos a sufrir. Tú pues sufres penalidades. El término penalidades quiere decir en el texto pruebas, problemas, dificultades. En 2 de Timoteo capítulo 3 versos 12 al 14 Pablo dice que aquellos que quieren vivir piadosamente, el texto que mencioné hace un rato, enfrentarán persecución. El Señor Jesús ya lo había dicho a sus discípulos, que en los últimos tiempos ellos sufrirían a causa de ser seguidores de Jesús. No hay manera de vivir la vida cristiana y no experimentar adversidad, dificultad, pruebas y problemas. No hay. No hay. Si alguien te dijo lo contrario, te mintió. Ese es un evangelio mentiroso, engañoso. No es el verdadero evangelio. Ser cristiano es sinónimo de enfrentar dificultades. Y conforme el mundo avance, las dificultades, los problemas, las adversidades serán muchísimo más grandes y muchísimo más continuas. No deberíamos sorprendernos por lo difícil y duro que es ser cristianos. Yo no sé a ti, pero a mí me cuesta ser cristiano. Y no vivo en un contexto
digamos, inmoral, porque la lucha se libra desde adentro. Porque cuando quiero hacer las cosas que a Dios le agrada, dentro de mí surge un león. ¿Para qué? La lucha la libramos desde adentro, de nuestro anhelo de poder agradar a Dios, porque algo muy dentro de nosotros también se opone. Pablo usa 3 metáforas para describir cuánto cuesta seguir a Cristo. Él habla primero de un soldado. Sufre penalidades como buen soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Alguno de ustedes ha hecho servicio militar? ¿Qué es eso? Dicen algunos. Bueno, en mi época, ¿no es cierto? Yo tengo 52 años. En mi época, todos los jóvenes entre 16 y 18 años normalmente, teníamos, cuando cumplíamos los 17, ¿no? Teníamos que ir a una oficina del gobierno y teníamos que inscribirnos para sacar un documento que se llamaba la boleta militar. ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Sí? La boleta militar. Y estábamos con temor, porque en esos momentos, época de terrorismo, ¿quién quería ser soldado? Nadie quería ser soldado. Ser soldado implica asumir voluntariamente la disposición a soportar pruebas y dificultades. Ser soldado significa mantener nuestras prioridades en orden, poniendo a Cristo y a su llamado por encima de todo. Si el soldado vive para agradar y obedecer a su superior, ¿para qué vive el cristiano entonces? Para agradar y obedecer a su Señor. Si tú eres un soldado de Cristo o anhelas hacerlo, el costo es este: morir a ti mismo para vivir de tal manera que agrades a tu superior, que es Cristo. Porque todo cristiano está llamado a obedecer a su Señor, a agradar y a servir a su Señor. Luego usa la figura del atleta. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Cuántos están viendo las Olimpiadas? Por lo menos los resúmenes. ¿Cuántos de ustedes están viendo las Olimpiadas? Pocos. Es interesante que cada competencia tiene reglas. Cada competencia. Hace poco vi de una de natación que finalmente le perdonaron, pero se trataba de ¿qué? De que rompió una de las reglas, se lanzó antes que todos. Era una norma, una regla. Y el incumplimiento de las reglas trae como consecuencia la descalificación. Pablo le dice a Timoteo, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Ya las Olimpiadas son una cuestión desde la época de Pablo, imagínate. Y el gran premio era una corona que se le entregaba al ganador, pero no solamente por ganar, sino por ganar legítimamente. ¿Qué implicaba para Timoteo correr esta carrera, competir en esta competencia? Tener que hacerlo bajo las normas establecidas. ¿Qué tiene que ver esto con la vida cristiana? Timoteo tenía que vivir la vida cristiana y actuar como cristiano de acuerdo a las enseñanzas y mandamientos de Dios. Yo no soy el que pone las normas en la vida cristiana. No es que yo vivo la vida cristiana como yo quiero, bajo mis criterios y bajo mis normas. Timoteo tenía que vivir la vida cristiana bajo las normas que había aprendido de Pablo, pero que eran normas de Dios. ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana?
bajo tus normas, bajo tus reglas. Esa no es la vida cristiana que somos llamados a vivir. La verdadera vida cristiana se vive bajo los estándares de Dios. Esa es una carrera que se corre legítimamente. Y si tú corres legítimamente la vida cristiana, cuando llegue el tiempo, serás coronado. Recibirás tu corona. Pero si no corremos legítimamente, aun cuando pensemos que hemos ganado la carrera, seremos descalificados. La última, que es la que a mí me encanta, es la del labrador. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Vivimos una generación que quiere el mayor beneficio con el menor esfuerzo. ¿No se han dado cuenta? Esa es la generación de hoy. Y quizás, muy probable, la generación que venga sea peor que la de ahora. Quizás no sean ustedes parte de esa generación en cuanto a esta característica, pero la juventud de hoy quiere mayor beneficio con el menor esfuerzo. Quieren trabajar poco y obtener mucho. No están dispuestos a esperar. Quieren todo ya. Y si es posible ayer, mucho mejor. Hoy el joven no está dispuesto a ser un caballero con la chica. Quiere estar con ella ya, después de 2 días de haberla conocido. Quieren sacar un título con el menor tiempo posible, con menos exámenes, con menos disciplina, con menos exigencia. Fíjate lo que dice Pablo: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Timoteo, ¿quieres disfrutar de las bendiciones de ser cristiano, discípulo de Jesús? Esfuérzate. Esfuérzate. Ten paciencia. Una de las primeras características de un agricultor, de un labrador, es aprender a esperar. Porque siembra y el fruto no sale al día siguiente. Tiene que esperar. ¿Quieres gozar de las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti? Demanda también esfuerzo de tu parte. Demanda esfuerzo de tu parte. Acabo. En la vida y en el ministerio debemos aprender a confiar más en el poder de Cristo que en nuestras fuerzas. Aquellos que vivamos la vida cristiana en nuestra fuerza, corremos el peligro de tropezar en el camino, de cansarnos, desanimarnos y de echarnos para atrás. Comparte con otros las verdades del Evangelio como una manera de preservar el Evangelio, pero no se lo compartas a cualquiera. Es un tesoro de valor incalculable. Encarga a otros que sean confiables y que sean competentes. ¿Eres tú confiable? ¿Eres tú competente? Quizás algunos de ustedes le han pagado la inscripción aquí. Yo no sé si ha tenido un costo, asumo que sí. Todas las conferencias tienen un costo. Y quizás algunos de ustedes les han pagado la conferencia aquí. ¿Vale la pena que te paguen la conferencia? ¿Realmente la vas a disfrutar, la vas a aprovechar? ¿O va a ser una inversión mal hecha? Quizás algunos de ustedes invirtieron para esta conferencia. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena? Tienes que estar dispuesto a pagar el precio de lo que significa seguir a Cristo. Como buen soldado, tienes que estar dispuesto a todo. Tienes que ordenar tus prioridades. Y tienes que recordar que la vida cristiana se vive para agradar a Dios y no para agradarte a ti mismo. Como un auténtico atleta, no solo vivas la vida cristiana, sino que vívela de tal manera que Dios se agrade de ti, de acuerdo a sus normas y reglas. Como labrador esforzado, disfruta de las bendiciones del Señor,
no sin antes vivir con diligencia, con perseverancia, con esfuerzo en la vida y en el servicio. Timoteo, haciendo esto, no solamente el Evangelio se mantendrá en tu vida, sino que tendrás la capacidad de poder dejárselo a las otras generaciones. El Evangelio podrá mantenerse vivo. Yo tengo 52 años, ya les dije hace un rato. Conocí al Señor a los 8 años de edad, hace muchísimos años ya. Yo recuerdo a mis maestras de escuela dominical, las tengo siempre presentes. Recuerdo a mis líderes de adolescentes, recuerdo a mis líderes de jóvenes, a mis pastores. Pero una de las cosas que personalmente yo se los digo y abro mi corazón con ustedes en esta noche, que me preocupa, es qué pasará con la iglesia en los próximos 20, 30 años. ¿Qué pasará con la iglesia? El mundo, yo sé lo que va a pasar en el mundo. Y lo que vemos ahora se va a multiplicar a la N potencia quizás. ¿Qué pasará contigo de acá a unos 20, 30 años? ¿Seguirás en la vida cristiana? Este tesoro de valor incalculable que se te fue confiado, ¿seguirá estando bien cuidado, atesorado en tu corazón? ¿Podrás encargárselo a otros? ¿O de acá de 30 años estarás alejado del Señor?